Usted sabe, presidente Lacalle, que cuando lo escuchaba hablar de los chinos, recordaba palabras del presidente Mujica, que decía, aquellos que se quejan del imperialismo yanqui, esperen que venga el imperialismo chino, ¿no? Y coincido que hay que tener mucho cuidado porque las asimetrías financieras y económicas con China y nuestros países son realmente gigantescas, ¿no? Y solamente como dato les digo que las 3 primeras empresas chinas constructoras facturan entre 130.000 y 150.000 millones de dólares por año, cada una de ellas, ¿no? O sea que tenemos asimetrías realmente gigantescas que hay que tener mucho cuidado y no hay que, digamos, solamente pensar en nuestras necesidades, grandes necesidades financieras y de infraestructura, porque las consecuencias después pueden ser realmente graves. Bueno, este es un seminario de infraestructura y agradezco mucho el honor de la delegación para que yo pueda hacer un discurso de cierre que va a ser muy breve, pero quería empezar un poco diciendo de dónde venimos y dónde estamos para ver hacia dónde podemos ir en el tema del enorme déficit de infraestructura que tiene el país, que lo arrastra de décadas, no es un problema de pocos años, sino de décadas. Ustedes saben que el Banco Central Argentino empezó una estadística en el año 1980 sobre inversión en el país, inversión en general, no en infraestructura, ¿no? La inversión en Argentina de 1980 a la fecha es negativa. Esto quiere decir que la amortización del capital es superior al incremento del capital. Y a raíz de esto, en la Cámara nos pusimos a pensar qué relación hay entre inversión y todos los índices argentinos que en los últimos 50 años han caído sistemáticamente. Como ustedes saben, Argentina es ícono mundial de decadencia, es el país que más ha caído en el mundo de aquellos que no han tenido conflictos internos o guerras. Y cuando pensamos lo que era la Argentina de la década del 60 y los niveles de pobreza, de indigencia, lo que era la educación, la inseguridad, las instituciones, cómo funcionaba la justicia, cómo funcionaba el Poder Ejecutivo, cómo funcionaban las escuelas, todos nosotros, los de aquella época, somos hijos de la educación estatal. ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina de hoy? Nos damos cuenta de todo lo que hemos retrocedido. Y hay una correlación directa entre una cosa y otra, entre el nivel de inversión y el retroceso en todos los índices que uno quiera manejar en Argentina. Entonces, ¿cómo revertimos este gigantesco problema de infraestructura que tenemos? Bueno, hay que crear condiciones políticas y económicas para poder revertirlo. Políticas porque hay que recrear las instituciones. Y sin instituciones fuertes no hay ninguna posibilidad de que el país se desarrolle. Y condiciones económicas, porque sin una economía sin déficit, sin una economía realmente sana, sin una economía que privilegie el capital privado por sobre las necesidades de un Estado grande y fofo, que es lo que nos pasa a nosotros, junto con muchos otros países, diría. Pero si no privilegiamos tener instituciones pequeñas y fuertes, con sectores privados realmente que inviertan, que crean en el futuro, que crean en el mediano y largo plazo, y bueno, la verdad es que cualquier plan de infraestructura que querramos hacer va a ser totalmente insuficiente. La realidad es que venimos de años donde el populismo destruyó las instituciones, pensó que el Estado era un coto de caza y en paralelo a eso los privados no invirtieron, no invertimos en realidad.
y no van a seguir invirtiendo si las condiciones son esas. Acá hay un cambio de paradigma que realmente tenemos que concientizarnos nosotros como sociedad, porque desde el año 1989, con la caída del muro de Berlín, está perfectamente claro que los países exitosos son las democracias capitalistas occidentales, ahora también algunas del lejano oriente y demás, pero digo, ese es el modelo a seguir. No inventemos nada raro, porque cada vez que inventamos algo raro, y la verdad que nos fue mal. Si podemos convencernos de que ese es el camino, fortalecemos las instituciones, cosa fundamental, por ejemplo, la seguridad jurídica cuando hablamos de inversiones privadas. Si fortalecemos las instituciones y creamos las condiciones macroeconómicas necesarias, no tengo ninguna duda de que el país va a crecer, va a invertir y en paralelo va a haber un gran desarrollo de infraestructura. Este gobierno está tratando de cambiar las cosas. Este gobierno es un gobierno que realmente yo creo que entiende un poco lo que estamos planteando, está tratando de mejorar las instituciones argentinas, tarea ciclopia, diría yo, y está tratando de mejorar la macroeconomía, tarea no menos ciclopia, dado los graves problemas económicos argentinos de inflación, de déficit fiscal, etcétera, etcétera, que todos conocemos. En la medida que este proceso se consolide, va a haber inversiones. Y cuando digo inversiones, y ahora me quiero referir un poco a la infraestructura, que es el motivo de esta jornada, ustedes saben que en los países más desarrollados del mundo, solamente el 20% de la inversión total es PPP. El 80% sigue siendo inversión estatal, en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Entonces tenemos que hacer un Estado eficiente para que pueda dirigir recursos hacia la inversión pública, imprescindible para mejorar la infraestructura social y por supuesto también la económica. Y tenemos que crear las condiciones para que tratar de llegar a ese 20% de propiedad participada, atrayendo los capitales nacionales y extranjeros que tengan ganas de invertir en una Argentina posible económicamente y confiable en el mediano y largo plazo. Esto es fundamental porque si no, no vamos a disminuir nunca la brecha de infraestructura que tenemos, que es gigantesca y creciente, porque como bien venimos diciendo, las necesidades de logística desde el punto de vista económico y las necesidades sociales desde el punto de vista de la población crecen año a año. Y si nosotros no conseguimos reducir la brecha drásticamente, bueno, esa brecha se incrementa cada vez más. Ustedes saben que según estudio de nuestra institución, para crecer un 5% anual acumulativo durante muchos años, tenemos que invertir 3% en obra nueva, infraestructura económica y social, tenemos que invertir 3% en mantener la infraestructura vigente y tenemos que invertir otro 3% en infraestructura de los sectores privados que manejan infraestructura. A esto hay que sumarle otro 6% de industria inmobiliaria, digamos de viviendas, y otro 10% de inversión en general, para totalizar un 25%. Bueno, tenemos que conseguir este 25%, y todos los años anteriores hemos invertido un 16, un 15, un 14%, que ni siquiera alcanza para mantener la infraestructura existente. Y esto que se dice en números tan rápidos, y es muy difícil conseguirlo, no es fácil, es un problema de largo plazo y de políticas de Estado. El gobierno actual está en ese camino, están recreando las instituciones, están teniendo proyectos muy importantes como son la ley de PPP, como son las nuevas leyes de crédito hipotecario para las viviendas de clase media, un viejo anhelo de nuestra institución que hace 15 años que teníamos hecho el estudio, no conseguimos nunca que los gobiernos anteriores nos atendieran,
Y resulta que este gobierno lo puso en práctica. Y hay una enorme demanda de muchísimas familias que pueden pagar una cuota, necesitaban plazo, 20, 30 años para acceder a su propia vivienda. Y ahora tenemos nosotros el desafío de suplir la oferta que esa demanda insatisfecha está generando. Pero esto lo hizo este gobierno y estamos camino para que se creen las condiciones de que podamos construir la oferta. Y como esta, ha habido otras apuestas, por ejemplo la de PPP, donde hay muchas ilusiones de que vengan también capitales extranjeros, porque básicamente los proyectos de PPP, como decía nuestro amigo chileno anteriormente, son proyectos que en el mundo están enfocados para grandes grupos financieros internacionales, mucho más que para empresas constructoras y mucho más que para bancos locales. Pero no importa, son bienvenidos, las obras las haremos nosotros de alguna forma, pero son bienvenidos para suplir los graves problemas que tenemos nosotros de infraestructura en el país. Se habló durante toda la jornada del tema de infraestructura, no voy a volver a repetirlo, pero quiero señalar que necesitamos consolidar el cambio, necesitamos que Argentina se transforme en un país normal en el contexto internacional. Para poder hablar del futuro, como nos decían antes, de los temas de robotización, los temas de empleo que vienen en el futuro, los temas vinculados a software, a computación, todos esos temas que son el futuro inmediato, y nosotros todavía estamos discutiendo problemas del siglo XIX. Creo que es importante que tengamos conciencia de esto, porque si no, nuestros países van a seguir perdiendo inevitablemente frente a los países centrales. Quiero hacer un párrafo final respecto a nuestra institución. Ustedes saben que la Cámara de la Construcción tiene la Cámara Central radicada en Buenos Aires, 24 delegaciones, algunas muy activas como la delegación de Córdoba, que desde ya felicito por esta cuarta jornada de infraestructura, esperemos que el año que viene sea la quinta, pero creo que estamos cada vez más interconectados en todo el país con nuestra Cámara Central, con nuestra área de interconexión con todas las delegaciones, hablando de educación, con nuestra gestión de obras y de cursos que hacemos permanentemente en la Cámara vía teleconferencias o vía presenciales en algunos casos, aportando estudios del área de pensamiento estratégico. Tenemos 140 estudios de la infraestructura económica y social del país, desde el norte hasta Tierra del Fuego, y creo que esta interacción y esta necesidad que todos participemos en las instituciones es cada vez más importante, porque gran parte de lo que le pasa al país es problema de la dirigencia, por no decir toda, y nosotros somos parte de esa dirigencia y tenemos la obligación de estar al frente con la dirigencia política que maneja el país para tratar de solucionar el problema de toda nuestra población. Con los niveles de pobreza, de indigencia y de gente que está fuera del sistema, tenemos la obligación más que nunca de apoyar al gobierno que está tratando de que Argentina vuelva a un sendero normal, como decía anteriormente, y tenemos que aportar nuestra cuota de esfuerzo y de sacrificio desde nuestra institución para apoyar las políticas que nos parecen coherentes y ayudar al gobierno en todo lo que necesite de los temas vinculados a la infraestructura económica y social. Así que vuelvo a agradecerles por esto, les agradezco por el cierre y mucho éxito y hasta la jornada del año que viene.